Profe, antes de que comencemos la clase, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? ¿El examen solo sería de estática? sí, solo estática. Ah, bien, gracias. Sí, ya que estamos, aclaramos. Entonces, el martes 23, ¿verdad? Sería la evaluación, el parcial número 2. Parcial 2. Y tengo que, ahora averigüé que vamos a tomar recuperatorio, pero la fecha la tengo que coordinar con ustedes. Ustedes, bueno, tengo dos opciones, que sea el sábado 27 o el sábado siguiente. A ver, esperen, pero el sábado siguiente no sé si es Semana Santa ya. O sea, si es mejor antes de empezar las clases. A ver, espérenme. Sí, el sábado sería 27 y el siguiente ya estamos en Semana Santa. No sé qué dicen. Todavía no, chicos. Entre hoy y mañana voy a terminar de corregir y se las paso. ¿Va a subir las notas al campo o no va a pasar por el grupo de WhatsApp? En los dos lados. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece entonces para que coordinemos ya que el tema del recuperatorio para la gente que lo necesite, por supuesto? ¿Cuándo es el recuperatorio? Que eso lo tengo que coordinar con ustedes. Una opción es tomarla el sábado 27. Profe, Pero ¿ya no está la sé, nota en el campus? todavía no, todavía no. ¿Ustedes podrían el sábado 27? No sé si tienen Yo otra no. materia. Sí, prof. ¿Qué rinden? No, Nada. nada. No rendimos nada, pero por ejemplo yo no puedo, justamente por temas de que debo viajar, pero no sé, ¿eso es el recuperatorio del primer parcial o del segundo? De todo. Voy a hacer uno solo. Ah, ok. Oh, Y si no, sería ya, supongamos, el lunes 29, a última hora, si quieren, o a la siesta, no sé a qué hora comienzan las clases ustedes. Lo tengo que coordinar, ¿sí? claro. Bueno, lo dejamos, vamos pensando y viendo, arrancamos la clase y al final ya lo decidimos, ¿sí? Igual el martes que viene también lo podemos ver. No el horario del sábado, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser a la mañana, puede ser a la siesta, puede ser a la noche, en un horario en que por ahí se puedan conectar todos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver entonces la actividad en la que quedamos. A ver, esperen un minuto. Acá estábamos. Bien, acá estaría la actividad de esta unidad. Fíjense, ustedes tenían como tarea ver este cuadro y ver el ejercicio número 3. ¿Ah? Bien, a ver, lo discutamos. Dice, la resultante de un sistema de fuerzas sustituye a todas las fuerzas, produciendo el mismo efecto.
para el que lo hizo o qué dicen si lo piensan ahora? ¿Sí? Habla de lo que vimos que era la resultante. ¿Para qué la sacamos? Hemos estado como casi un mes haciendo distintas formas, distintos métodos de lograr la resultante. Bueno, ¿y para qué es? Verdadero, profe. Ajá, verdadero, que dicen. A ver, ¿alguien más? Sí, verdadero. Bien, bien, bien. Bueno, veamos. La regla del paralelogramo permite hallar la resultante de fuerzas paralelas. ¿Qué Verdadero. dicen? La regla del paralelogramo. Ahí hay una... Sería falso eso. A ver, permite hallar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Dice. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque en el método del paralelogramo se usan fuerzas concurrentes. Muy bien. Es para fuerzas concurrentes. Ahí le ponen la palabra paralelogramo para engañarlos ahí, con fuerzas paralelas, ¿ven? A ver si caen en la trampa. Bien, entonces la regla del paralelogramo sirve para encontrar la resultante de forma gráfica de un sistema de fuerzas concurrentes, no fuerzas paralelas. Vamos a la C. La intensidad de la resultante de fuerzas concurrentes es igual a la suma de las intensidades de las componentes. ¿Sí? O sea, supongamos, yo tengo dos fuerzas concurrentes, así, F1 y F2. ¿Sí? Supongamos que sean dos cuerdas, dos personas que tiran de algo. Bueno, como nosotros vimos, haciendo el método del paralelogramo, ¿sí? Trazando paralelas y todo lo demás, encontramos la resultante, que según lo que estamos discutiendo ahí, es la que sustituye a estas dos o provocaría el mismo efecto sobre la cosa que nosotros estamos tirando. Que si yo aplico estas dos, una sola con el valor de la resultante. Ahora hace referencia la pregunta a eso. Me dice si la intensidad, o sea, el módulo de esta resultante es igual a la suma de los módulos de las intensidades de estas dos fuerzas, por ejemplo. ¿Qué dice? ¿Es verdadero? ¿Ahí verdadero? ¿Me pregunta o afirma? ¿Alguien puede decir algo respecto a lo que dijo la compañera? ¿Qué pasa si las fuerzas son estas, supongamos? O sea, hace referencia a que si el módulo es de 100 newton, supongamos, y esta de 200, la pregunta me dice que si el módulo de la resultante es 300, por ejemplo. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Es verdadero, profe. Es la suma de los vectores, por así decir. Ujú. No, pero no son paralelas, son perpendiculares, ¿puede ser? ¿Quiénes son perpendiculares? A ver. La fuerza 1 y la 2, No, ¿o no? ¿No? Entonces, como él no pregunta, la regla del paralelogramo permite hallar la resultante de fuerzas paralelas, ¿esa es la que dice usted? no, la No, no, C. estamos hablando de la C. Ah, Habla de si la intensidad de la resultante es igual a la suma de las intensidades de las componentes, por así decir. Y para mí es verdadero. Ujú.
O sea que si yo tengo 100 y tengo 200, esta vale 300. ¿Sí? Ujú. Para mí no. Para Germán no. Porque, por ejemplo, si nosotros empleamos el método del paralelogramo y sacamos la resultante puede ser incluso más pequeña que uno de los vectores. Por ejemplo, que nos den a nosotros un vector haciendo una escala de 4 centímetros y otro que haga de 8, la resultante puede ser de 6 y ahí no sería la suma, Ujú. como lo está afirmando. Entonces, para mí es falso. Claro, Fíjense en una realidad cosa. no es el cuadrado, ¿cómo es? La raíz del cuadrado de cada componente sumándose. Bien, esa es la forma Eso no puede analítica de ser, sumar vectores. no puede ser menor a los vectores que ya les dan las resultantes si se aplica el método del paralelogramo, porque ya al ser una suma ya implica que sea mayor Pero a los dos vectores. ahí se refiere a que esta es igual a la suma de estos dos. 100 más 200. Claro. No puede ser, ¿verdad? Es falso para mi profe. Ujú. Falso. ¿En dónde, profe, está? ¿Cuál era? La C. Sí. Estamos hablando de fuerzas concurrentes, ¿sí? Es falso, Ah, dicen sí, acá. en sí eso siempre me confundió porque, digamos, al sumar digamos, el módulo de los vectores, si le damos una escala, como que no da exactamente, si lo medimos, no da exactamente lo que daría en una suma. Claro, lo que pasa es que si fuera, digamos, pensemos una cosa, si nosotros decimos que la resultante tiene el módulo este más este, entonces ¿para qué hacemos tanto lío con el método del paralelogramo, con el método de la poligonal, con las componentes, ¿me entiendes? O sea, si es lo mismo que sumar números, ¿sí? O sea, cuando yo hago F1 más F2, ojo que cuando yo pongo esto, estoy diciendo que son vectores, ¿sí? Si esto, sumar vectores, es lo mismo que sumar números, ¿sí? Entonces, ¿para qué estudiamos a los vectores? ¿Para qué nos sirven? No, claro, eso también me lo había explicado un compañero cuando le pedí Ajá. ayuda, porque me había confundido esta parte y me dice, pero si no estás sumando escalas, estás sumando vectores. Y yo tipo, ah, Exacto, exacto. O sea, ¿por qué? Porque implica distintas direcciones. Acá, este vector está en una dirección, esta fuerza aplicada en una dirección, esta fuerza en otra dirección, ¿sí? Distinto sería que si las dos fuerzas estuvieran en la misma dirección, pero ya no son fuerzas concurrentes. O sea, supongamos que sea la F1 acá y la F2 en el mismo sentido y dirección. O sea, así, supongamos, el doble, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, cuando tiramos nosotros de una cuerda. Estamos todos aplicando en la misma dirección las fuerzas, pero ya no son concurrentes, ¿sí? Ya son colineales. Ya. Entonces, en ese caso yo puedo decir que la resultante es la suma de los módulos de las fuerzas. Si yo apliqué 100, tiro con 100 y mi compañero tira con 200, los dos en la misma línea, con la misma cuerda, ¿sí? En definitiva, es lo mismo que apliquemos 300, pero en ese es el único caso, ¿sí? Porque después cuando son concurrentes, no es igual sumar números, ¿sí? Que sumar vectores. La suma, la resultante, que es la suma de estos, en forma vectorial, no es igual que sumar las intensidades, ¿sí? Para encontrar esas resultantes tenemos todos los métodos que vimos durante el mes de febrero. Métodos gráficos, métodos analíticos. ¿Estamos? Vamos con la D. El método del paralelogramo se usa para obtener la resultante de un sistema
de varias fuerzas paralelas. ¿Qué dicen? ¿Es verdadera? A ver, Falso. ¿por qué verdadero? ¿Por qué falso? Es falso porque el paralelogramo es como la de recién, no son fuerzas paralelas, son concurrentes. Claro. ¿Sí? Recuerden que yo tengo distintos sistemas de fuerzas. ¿Sí? Ahí en Ah, es en el apunte verdad. que tienen. Puedo tener fuerzas paralelas, ¿sí? Por ejemplo, que yo tengo un auto, ¿sí? Y hay dos personas que están empujando. Una acá y otra un poquito más allá. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo dos fuerzas, por ejemplo así, paralelas. ¿Mm? Cuando yo tengo sostengo algo o tiro o quiero tirar este auto y le ponemos unas cuerdas, no sé, unas cadenas, qué sé yo, o varias, y uno tira para acá y otro para acá. O las fuerzas que sostienen, por ejemplo, un palo de luz, ¿sí? O una antena y tengo distintos alambres que están aplicados, digamos, para sostenerlo. ¿Sí? Las direcciones de las fuerzas concurren a un punto o se cruzan en un punto. Esas serían las concurrentes. ¿Ah? Entonces nosotros con el método del paralelogramo, ¿sí? Lo usamos para encontrar las resultantes de un sistema de fuerzas concurrentes. Para encontrar las resultantes de un sistema de fuerzas paralelas, vimos el procedimiento del martes y el jueves pasado, ¿se acuerdan? Que trazábamos una paralela sobre la dirección de la otra fuerza y sin invertir y la otra invertida y después trazábamos la línea que unía, ¿se acuerdan? Esas que trasladamos. ¿Mm? Que ahora lo vamos a repasar también si quieren. Entonces, ojo cuando a mí me nombren paralelogramo y me lo relacionen con sistemas de fuerzas paralelas. ¿Sí? Ustedes están cayendo ahí en la trampa de las palabras. Claro. ¿Sí? Entonces, si me dicen paralelogramo, será paralela, ¿sí? Eso es lo que piensan, por eso están ahí dudando y diciendo que sí. No. ¿Sí? El paralelogramo se usa para obtener una resultante del sistema de fuerzas concurrentes. ¿Sí? Bien, después dice, la resultante de dos o más fuerzas colineales está sobre la misma recta de acción que las componentes. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las fuerzas colineales? Las que van uno sobre otro, Mismo profe. sentido. Ajá. En la misma dirección. Eso, muy bien. A ver, les voy a compartir. Es como el ejemplo que puso recién. Pongámosle que están tirando un auto, no sé. Claro, o las cuerdas, ¿se acuerdan las cuerditas cuando tiran de un lado unas personas y del otro otras? ¿Sí? Ahí se los busco. Esperen un minuto. Unidad. Profe, en el caso de un tren, por ejemplo, la locomotora, la que va adelante, esa tira al que va atrás y ese que va atrás es el que tira al otro y así. Claro, sí. Y digamos, la parte de la locomotora, o sea, la que va adelante, es la que tiene mayor fuerza, Y ¿o sí, cómo porque es? tiene que arrastrar a todos. Sí, Pero esos otros que van arrastrando también van haciendo fuerza o no, también van arrastrando. también. Sí. Depende de qué es lo que yo analice. Ya. Si yo analizo la primera, la locomotora tiene que tirar a todos los otros. Ahora el de segundo ya tira a los otros que siguen y así. ¿Sí? Cuando nosotros estudiemos ya dinámica, vamos a ver lo que se llama diagrama de cuerpo libre. O sea, poner la mira
en un cuerpo y ver qué fuerzas están actuando en él. Pero ese ejemplo de la locomotora tendrían casi todas la misma fuerza, creo. Porque si se están, digamos, si la locomotora, la que va adelante, tiene cierta fuerza, la de atrás, que va a ir como trayendo a otra, va a tener la misma intensidad de fuerza, por así decir, O con la sea, que la están arrastrando, por así. va a aplicar una fuerza para tirar a los que siguen y va a ejercer una fuerza con la locomotora a su vez. ¿Sí? Porque ahí van a actuar más fuerzas, no solo las de tirar, va a actuar también la fricción, ¿sí? Que es la fuerza que harían las ruedas o los rieles, digamos, que también se oponen. El peso ¿Sí? de cada parte del tren también, ¿o no? Sí. Dependiendo si es que está horizontal o si está inclinada la vía. Eso hay que verlo. Ah, sí. ¿Sí? Por eso le digo que ya lo vamos a estudiar a eso cuando veamos dinámica, vamos a ver un poco más detallado todo esto. A ver, le quería mostrar acá el sistema de fuerzas que ya se me salió. Aguárdenme un minuto. Acá está. Bueno, ahí los tienen, los sistemas de fuerza, ¿ven? Las colineales, ¿ven? Están en la misma dirección. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el caballo tira para arriba y la persona también. Por más que esté inclinado, pero están en la misma dirección. ¿Sí? Acá los dos empujan para el mismo lado, entonces serían de igual sentido. En este caso, el de las cuerdas que tiran un grupo de personas por un lado y al otro, también tengo fuerzas en la misma dirección, o sea que son colineales, pero sentido contrario, porque hay algunas fuerzas que miran a la izquierda y otras a la derecha. ¿Sí? Acá están las fuerzas concurrentes, ¿ven? Que su dirección se cruza ahí, o tienen el mismo origen las fuerzas. Y las paralelas, que sus direcciones son paralelas, no se cruzan, como en el caso de las colineales. Entonces la pregunta que me hacía acá era, ¿ahí están viendo igual la actividad o no? Sí, profe. Sí, dice la actividad, bien. Entonces la E dice, la resultante de dos o más fuerzas colineales actúa sobre la misma recta de acción que las componentes. Esa es la pregunta. Verdadero. Eso, verdadero. O sea, si estamos viendo el ejemplo este, que hay 5 personas acá tirando, ¿sí? Acá tiran la cuerda. 3 para un lado y 3 para el otro, ¿sí? Entonces, esto aplicaría una fuerza así. Este también, ¿sí? Y puede ser más o menos. Vamos a hacerle que sea más. Y este que sea un poquito menos, ¿ven? Todas las fuerzas comparten la misma dirección, o sea, en este caso, horizontal. Y la resultante, ¿qué quiere decir? Una fuerza que reemplace a todas, ¿sí? Actúa sobre la misma recta de acción. Y acá vemos que si viene un forzudo y nos saca estos 3 y ponemos a ese, y va a actuar también en esa misma dirección, ¿sí? La suma de los 3, en este caso, como vimos, ¿sí? Si bien son vectores, al ser colineales, en el único caso en donde yo puedo sumar a los vectores como si fueran números. Es decir, que si este tiene 100, este 200 y este 50, la resultante va a ser 350. ¿Sí? De la unidad que sea. Es en el único momento. Entonces, y su dirección va a ser colineal, o sea, va a estar en la misma cuerda, la resultante. ¿Sí? No me va a aparecer la resultante para otro lado, no, sobre la misma
dirección en la que están aplicadas esas fuerzas colineales. Bueno, y después dice, cuando la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es nula, dicho cuerpo está en equilibrio. ¿Qué me dicen? A ver. Supongamos que acá yo tenga en total 300 newtons. Y supongamos que acá otros que están tirando para acá, uno solo nomás, que aplique también 300 newtons para este otro lado. ¿Cuánto vale la resultante? 0. Cero. Cero. Porque ¿Y qué va a pasar? se anulan las fuerzas, o sea, quedan iguales. ¿Y qué Ninguno va a tira pasar más y con ninguno esto? tira menos. Cuando Entonces, pasa eso le llamamos sistema en equilibrio. Queda equilibrado. Sí, sí, no gana es nadie, verdadero. digamos. Exacto. Claro, ¿Sí? No gana nadie. Queda ahí quietito, están todos quietos. No hay en cambio, si hay una resultante, por ejemplo, que este aplique 500 y este 300, ¿sí? Significa que va a haber un valor de fuerza resultante que va a ser de 200 para este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este solito lo va a tirar a todos estos otros, entonces hay movimiento, hay una aceleración, se llama. ¿Sí? Cuando la resultante no es cero. ¿Mm? La resultante me va a indicar hacia dónde se va a mover, ¿sí? El cuerpo donde yo estoy aplicando las fuerzas. Entonces, si están equilibradas las dos, digamos, si tengo el mismo valor de un lado al otro, no hay movimiento, estamos en equilibrio, ¿no? Y si hay un valor de resultante, se rompe el equilibrio. Entonces hay un movimiento hacia donde indica la resultante. Bien, vamos entonces ahora al otro ejercicio que tenían que hacer ustedes. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Al 3, profe? Sí. Yo lo hice, profe, pero no sé si estará bien. ¿Quiere que pase una foto al grupo así lo ve? Bueno, páseme. ¿Alguien más? Vamos a ir planteándolo. ¿Sí? Fíjense que tenemos dos personas. Acá está. Veamos. Bien, bien, bien. Está planteada la ecuación. Ajá. Bien. Bien, ¿alguien más hizo el 3? Ahí le pasé, profe. ¿Cuánto le he dado? A ver acá, 480 y 120 dice. A ver, Virginia. Sí, bien, bien, bien. ¿Alguien más? A ver. Bien, muy bien. ¿Quién es? Juliano, bien. A ver. No sé por qué no puedo ver el chat. Bueno.
Ya aparecerá. Bueno, lo planteamos, chicos. Entonces, esto es de la actividad 1 de la unidad 3 y estamos en el ejercicio 2. 3, perdón. Bien, entonces nos dice que dos personas transportan un cuerpo de 600 newtons suspendido de una barra de 4 metros de longitud. Entonces habla de que una persona va adelante y una persona va atrás. O sea, esta es una barra que tiene 4 metros. ¿Sí? Acá hay una persona que va sosteniendo esta barra. Y acá hay otra. Y dice que transportan un cuerpo de 600 newtons y se ubica a 0,80 de la persona que va adelante. Es decir que si yo mido de acá hasta acá estaría el cuerpo, que puede ser un balde o si no algo que está colgado, no sé. Vamos a suponer que es un balde con algo pesado. ¿Sí? Eso está ubicado a 0,80 metros de la persona que va adelante. ¿Sí? Entonces quiere decir que está ubicado a 3,20 metros de la persona que va atrás. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que podemos hacer como para arrancar es un gráfico, un esquema. Acá veo que Juliano, por ejemplo, no hizo un dibujito. Acá Virginia sí hizo el dibujito. Y Kevin también. ¿Sí? Es importante dibujar para ubicar. Entonces, una vez que ya tengo dibujado, porque eso me ayuda, digamos, a interpretar el problema. ¿Mm? Vamos a empezar a ver las fuerzas que están actuando acá. Entonces vamos a decir, bueno, acá yo tengo una valla, voy a dibujar así. ¿Y qué fuerzas están actuando ahí? La de la persona esta, que va adelante, y la que va atrás. ¿Sí? Esas fuerzas, fíjense, ellos sostienen la barra. ¿Sí? Entonces están siendo aplicadas a la barra hacia arriba. Así. ¿Sí? Entonces podemos decir fuerza 1 y fuerza 2, por ejemplo. ¿Mm? Y el peso, está ubicado en esta posición, ¿sí? E iría hacia abajo. ¿Sí? Este sería el peso. Entonces acá se ve que yo tengo fuerzas que son paralelas. ¿Mm? Vamos a ponerlo ahí. Entonces fíjense, estas dos personas, ¿sí? Tienen que aplicar una fuerza que sea entre las dos igual que el peso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la sostengan. ¿Mm? Si entre las dos no aplican lo mismo que el peso y el peso les gana, ¿sí? Esa barra se cae. La resultante va hacia abajo, ¿sí? O es mayor que las fuerzas que están aplicando estas personas, entonces se cae. Por lo tanto, quiere decir que estas dos personas van a estar aplicando acá donde está el peso su resultante. ¿Sí? Cuyo valor es igual al peso. ¿Sí? Entonces yo acá lo que tengo de datos del problema es el valor de la resultante en su módulo, que vale el peso. No conozco las fuerzas que hace la persona 1 y las fuerzas que hace la persona 2.
no las conozco, pero sí sé que las fuerzas de cada una de las personas a la resultante, ¿sí? Es conocida, digamos, la distancia a la que estarían ubicadas. Entonces yo puedo decir, a ver, que D1 es 320 y que D2 es 0,80. ¿Tá? Entonces D1, 320 y D2, 0,80. ¿Sí? Entonces, aplicando la relación de Stevin, ¿sí? Podríamos resolver este problemita. ¿Cómo nos quedaría? A ver, la relación de Stevin, que surge, recordemos, de aplicar suma de momentos. ¿Mm? Es F1, F2 y R. Y acá tenía D, acá tenía cruzado, ¿se acuerdan? D1 así y D2 así. Bueno, entonces, acá conocemos la resultante, conocemos la distancia entre las fuerzas, conocemos D1, conocemos D2, pero no sabemos F1 y F2. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los problemas que veníamos resolviendo, nosotros sabíamos las fuerzas, pero no las distancias. Ahora al revés, conocemos las distancias, pero no conocemos las fuerzas. ¿Sí? Y se despeja. Claro, exacto. Yo podría trabajar así, ¿sí? Y decir F1 igual a resultante que son 600 sobre la distancia que son 4 metros y la distancia 2 que dijimos que era 0,80. ¿Sí? Entonces despejamos la fuerza 1. A ver, haciendo la cuenta. Sería ¿No sería 4 por 0,80? a ver, ¿cómo practicamos? ¿Cómo hacemos acá? Ya esto ya es matemático, ¿ah? Y como el 4 estaría dividiendo, pasaría multiplicando al 0,80, creo. Mire, esto es una proporción, ¿sí? Ajá. Es una proporción. Hay una propiedad matemática en la que me dice que los productos de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Sí? Entonces F1 por 4 es igual a 0,80 por 600. ¿Sí? Ah, Ahora, si yo lo veo como, no quiero hacer eso y digo, bueno, este 0,80 está dividiendo, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Pasa multiplicando. multiplica. Multiplicando, también lo veo así, ¿sí? Pero no multiplica el 4, ojo, multiplica al 600, Ah, sí, sí. ¿estamos? Entonces la fuerza 1, el módulo sería 600 por 0,80 dividido en 4. Fíjense que las unidades, los metros se me simplifican y me queda Newton. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando fuerza. Si yo hubiera despejado 120. mal, muy bien, si yo hubiera despejado mal y hubiera pasado el 0,80 acá abajo, mire a la que me preguntó, me hubiera dado Newton si dividió en metro cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí se da cuenta usted que hizo mal. 120. ¿Sí? F1.
Ahora vamos con F2, es decir que vamos a trabajar con fuerza 2 sobre distancia 1, que son 320, igual a 600 sobre 4. De la misma manera, despejamos fuerza 2 como 320 por 600 dividido en 4. Metro se va con metro y me queda newton. Entonces la fuerza 2 480 me a da 480. ¿Y está bien que dé 480? creo que sí, porque el objeto Sí, que está pesando está más cerca de la fuerza 2. Ajá, de la fuerza mayor. Muy bien. La resultante está más cerca de la fuerza mayor. Muy bien. Claro. ¿Sí? Fíjense que ustedes, si fueran ustedes las personas que llevan, ya saben a dónde van a elegir ponerse. ¿Sí? Sí. Si están cerquita, sonaron. Menos distancia, más fuerza tienen que hacer. En cambio, si se ubican más lejos del peso, mayor distancia, menos fuerza tienen que hacer. Claro, eso pensé yo también. Eh, exactamente. Lo mejor, lo más justo sería que ubiquemos el peso en el medio, para que los dos hagamos en la misma fuerza. Profe, en Bueno, sí la unidad 3 se trataría de esto nomás. sí, y del equilibrio, ¿sí? Claro. Equilibrio que, a ver, me voy a pasar a... Acá. Acá están viendo la unidad 3. ¿Sí? Esto ya lo vimos, ¿ven ahí? Primera ley de Newton. ¿Sí? Yo se los nombré ya en la presentación, también está. ¿Sí? Eso, cuando veamos física 1, vamos a ampliar las leyes de Newton, porque son 3. Acá solo vemos la primera, en donde habla del equilibrio, ¿no? Cuando un cuerpo está en reposo, y ya vamos a ver que también el equilibrio significa velocidad constante, la fuerza o la suma de todas las fuerzas que están actuando vale 0. Bien, y después acá tenemos distintos tipos de equilibrio, ¿sí? Fíjense, estable, inestable o indiferente. Y acá tenemos que hablar de un punto, a ver, no lo está nombrando acá, pero bueno, acá, después cuando veamos física 1 también vamos a ampliar este tema, de un punto muy importante que se llama el centro de gravedad. Yo en la presentación les dejé un video muy lindo, muy didáctico, como para que se rían, donde hablan, lo teatralizan, digamos, y hablan sobre el centro de gravedad. Fíjense, a ver, yo les había hecho, acá tenía algunas cositas. El centro de gravedad es un punto, ¿sí? En el que yo puedo considerar que todo el peso del cuerpo se encuentra ahí. ¿Sí? Cuando yo tengo un cuerpo así, por ejemplo, este pedazo de cartón, cuando es un rectángulo, un cuadrado, un círculo, el centro de gravedad siempre va a ser el centro, el eje, digamos, el punto, el cruce de las diagonales en este caso. En el caso de un círculo sería el centro, ¿sí? Entonces yo en ese punto,
se ubicaría lo que llamamos centro de gravedad, que es el punto donde yo puedo considerar que está todo el peso del cuerpo. Entonces quiere decir que si yo aplico una fuerza ahí, en ese centro, digamos, lo que tendría que pasar es que esto se debe sostener, ¿no? Bueno, acá no me ayuda mucho el palito, pero digamos, si yo aplico, ¿sí?, una fuerza con el palito en ese punto, esto se tiene que sostener porque, digamos, en ese punto se considera que está todo el peso. Si yo aplico una fuerza ahí, sostengo todo. Pero ¿qué pasa si el cuerpo no es así, tan bonito, como un cuadrado, como un rectángulo, y es como esto? Irregular, ¿ven? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar el centro de gravedad? Entonces ahí lo que vamos a hacer es sostener este cuerpo, ¿ven? Suspenderlo, ¿sí? Y vamos a usar una plomada, digamos, o algo que me marque la vertical. De este otro lado ya lo hice. A ver, ¿se ve? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ahí yo lo sostengo, digamos, lo suspendo al cuerpo de un punto y marco la vertical. Y luego lo sostengo de otro, por ejemplo, de este otro extremo, y vuelvo a hacer lo mismo, a trazar esa vertical. ¿Sí? Entonces, donde se cruzan esas dos verticales que tracé, ¿sí?, ahí estaría el centro de gravedad. ¿Mm? Entonces, este centro de gravedad, como está ubicado ahí, marcado, ¿sí?, si yo con un palito o algo aplico una fuerza ahí, digamos, esto se tendría que sostener. ¿Vamos? Hagan la prueba ustedes en sus casas. Ya cuando hablemos de equilibrio un poco más adelante, cuando hablemos un poco más de fuerzas, de las leyes de Newton, de los momentos y todo lo demás, vamos a volver a este tema. Por ahora, sepamos que ese punto es muy importante, se llama centro de gravedad, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros suspendemos el cuerpo, ¿sí?, y el centro de gravedad está por debajo del punto de sujeción. Por debajo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, acá nosotros, ¿dónde vimos que está el centro de gravedad? Acá abajo, ¿ven? Yo lo sostengo o lo sujeto de un punto que está por arriba del centro de gravedad. Así. ¿Sí? Entonces, si el centro de gravedad está por debajo, cuando yo lo saque del equilibrio, ¿sí?, esto trata de volver a equilibrar. ¿Sí? Pero si yo lo sujeto de un punto que está por debajo del centro de gravedad, ¿sí?, esto no vuelve a esta posición, ¿ven? Eso ya es un equilibrio inestable. ¿Sí? Fíjense con este otro que tengo por acá. No sé si lo vieron alguna vez. A esto. ¿Sí? Es con un simple corcho. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero sostenerlo, así, ¿no?, esto se me cae. Porque el centro de gravedad de este corchito, así como está, el punto donde yo puedo considerar que está todo el peso, estaría por arriba del punto donde yo lo apoyo. Entonces, por esto se cae. Pero si yo le agrego los tenedores, como dice acá, a ver, vamos a ver si esto funciona. ¿Sí?
Fíjense. Lo voy a ubicar acá arriba. ¿Lo ven? ¿Lo logran ver, chicos? Sí, profe. Sí, Está Bueno, bueno, profe. ¿qué sí. pasó ahí? ¿Qué hice yo con el agregado de los tenedores? Le puso más peso por abajo del punto. Eso, lo corrí. Vamos a ponerlo ahí en el celular. A ver si me queda. Ahí. ¿Ven? Profe. Bueno, justamente lo que hice yo ahí es bajar el centro de gravedad de todo esto por debajo del punto de donde yo lo sujeto, donde yo lo apoyo. ¿Sí? Entonces ahí el sistema se vuelve estable. Entonces trata de siempre buscar la posición de estabilidad. ¿Sí? Va a haber un torque, un momento que va a producir este tenedor, este otro, pero se van a compensar los momentos de las fuerzas y van a llegar a sumar cero, que es la condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Me puedes apagar la luz? Que si no me hago sombra. Eso. Bien. Entonces, otro ejemplo de esto es las personas que atraviesan, por ejemplo, o que caminan por la cuerda floja. ¿Sí? No sé si ustedes observaron que las personas que caminan por una cuerda floja siempre llevan en la mano como una barrita así. Ah, sí, es Bueno, para hacer equilibrio, claro. bueno, lo que están haciendo es lo mismo. Su centro de gravedad, ¿sí? No es cualquier palito así de escoba, no. Su Es una centro de barra, gravedad serían ellos mismos, ¿verdad? estaría en el centro del cuerpo. Y donde están apoyando es en los pies, en la cuerda. Claro. Entonces, si ellos no llevan la barra, apenas se mueven, chao, se van a pique. Pero en cambio, Entonces, no, cuando llevan la barra, ¿qué hacen? Esta parte de la barra y esta, ¿sí? Los extremos son más pesados, tienen unos pesos, entonces eso hace que el centro de gravedad baje. Lo mismo que está pasando acá, digamos, ¿no? Igual. Y eso, ese punto y este tema de equilibrio es muy importante para la ingeniería. ¿Sí? Imagínense, para los civiles no soportan otra cosa que no sea la suma de la fuerza igual a cero, porque si no se le viene abajo el edificio, se le viene abajo la casa, el puente y todo lo demás. ¿Sí? Entonces este es un tema muy importante que acá en el ingreso estamos como olfateando recién. ¿Sí? Ahí les vuelvo a repetir, lo tienen escrito en el apunte y les he pasado un video muy lindo para que no lo pude subir al campus porque no me deja por el tamaño, pero sí se los dejé el link en la presentación. Bueno, y lo último que les habla el apunte es de el trabajo de una fuerza, ¿sí? Igual este tema nosotros lo vamos a ver también en Física 1, pero acá simplemente define esta nueva magnitud física que se llama trabajo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el trabajo. Cuando nosotros decimos me voy a hacer un trabajo, me voy a mi trabajo, con esa palabra que usamos nosotros en la vida por ahí cotidiana, ¿no? Cuando nosotros Ah, en sí, sí vi física, este tema en la secundaria. bueno, entonces cuando yo hablo de trabajo, fíjense que está bien definido que es el producto escalar entre dos vectores. Uno que es una fuerza y otro que es un desplazamiento. ¿Sí? O sea que si yo tengo
algo y estoy empujándolo, una caja, un ropero, un auto, lo que sea, ¿sí? Supongo lo vamos a representar así, y yo, por ejemplo, lo estoy empujando, y esto que estoy empujando en algún momento posterior pasa a estar en otro lugar, es decir, que se desplazó, que hay una cantidad de metros que ha ido a parar adelante, se dice que hay un Fuerza desplazamiento. por distancia. Claro, el producto escalar entre, esto es un vector, esto también, el desplazamiento, también lo vamos a representar nosotros como un vector. El trabajo se dice que es el producto, se lo define como el producto escalar, producto punto, como vimos nosotros, entre esa fuerza que ha sido aplicada y el desplazamiento que se logró. Sí, sí. ¿Sí? Eso sería el trabajo. Y cuando yo multiplico estas dos cosas, Newton multiplicado por algo que se mide en metros, ¿sí? Eso que se logra, digamos, como unidad, se llama ¿Joules? Joule. La unidad de la fuerza es el Newton. La unidad del desplazamiento será metros, ¿sí? El trabajo se mide en Joule. J se escribe así, Joule, ¿sí? Porque es el apellido de un científico que estudió el tema del vapor y de las máquinas de vapor, ¿sí? Sí. Sí, yo sí lo vi. Eso, bueno, acá No, también también lo relacionaba un poco. acá también en el ingreso les da como una introducción, ¿no? A esto. Bueno, nosotros acá vamos a dejar en la unidad 3, no vamos a avanzar más, ya no tenemos más tiempo. Pero en sí, profe, Sí, vamos a ver el tema este de sacar, o sea, de lo de las fuerzas paralelas. sí, en la ¿Es unidad lo 3, único? estática, sí, Ah, ok. sí. Bueno, chicos, entonces, vamos a cerrar, digamos, lo que tengo que decir yo. Ahora los escucho. Si tienen dudas, y también el tema de coordinar, si podemos hoy, el recuperatorio. ¿Sí? Profe, ¿ya nos envió la nota? No me fijé. No, todavía no. Ya les dije que entre hoy, mañana y a lo sumo será el sábado. Les estoy mandando al campus y al grupo. Ah, El gracias. examen sería práctico, ¿sí? Y podríamos incluir algunas preguntitas así, tipo verdadero o falso. A ver si están atentos. Claro. Sí, sí. ¿Mm? Y ¿Eso sería cinemática el ya lo recuperatorio, veríamos profe? en... Sí, cinemática lo veríamos ya en física 1. Ah, bueno. Yo le quería Y preguntar si eso de las preguntas de verdadero o falso serían en el recuperatorio. no, el parcial, Ahora en lo de estática. claro. Ah, bueno, profe. Sí, sí, está bueno. Los escucho con las dudas y como les decía, de coordinar el recuperatorio. Si no podemos hoy, el martes lo volvemos a hablar. ¿Sí? A ver, ¿tienen dudas en cómo se hacen los procedimientos gráficos o analíticos para encontrar las resultantes de sistemas de fuerzas paralelas? Por mi parte no, profe. Bien. El parcial 2 sería en el mismo horario de clase. 20-30 horas. Martes 23.
¿sí? Para no cambiarles alguna por ahí otra actividad. Y lo que sí el recuperatorio sí podría ser en otro horario. Recuerden que ya el 29 comenzamos las clases. Y ya ahí voy a estar acompañándolos en física 1, en la parte práctica, pero solamente a la gente que está en ingeniería civil. Profe, digamos que si nosotros reprobamos uno de los dos parciales, la última oportunidad que tenemos de aprobar es el próximo recuperatorio que usted va a dar. Sí, Sería la única. y hasta ahora sí. Y yo creería que sería o sea, hagan el esfuerzo, todavía no comenzamos las clases, ¿sí? Para que en esa instancia ya queden libres, digamos, como ya listos como para arrancar el año, Claro, sí. ¿sí? ¿Usted Porque nos daría las sí. calificaciones de este parcial, o sea, el próximo que viene, en esa misma semana para que sepamos si debemos recuperar? Y claro, si es el 27, si acordamos el 27 y les tengo que dar ahí hasta el jueves, póngale. Claro. Profe, Sí, el martes 23 sería el examen de la tercera unidad, ¿verdad? sí, Y a las 20:30 dijo. sí, en el mismo horario de clase. Ajá, ahí está, gracias. Muy bien. El recuperatorio dijo que puede ser el 27.